En su momento, Mirai Nikki fue el anime que lo tenía todo: suspenso, celos, gritos, cuchillos y una adolescente loca obsesiva que decía cada 2x3 Yuki mientras escondía cosas turbias en su sótano. Pero con el tiempo algo se rompió. Lo que empezó como una propuesta interesante y original terminó como uno de los finales más caóticos y cuestionados en el anime moderno. Es por eso que el día de hoy vamos a ahondar en el éxito y la caída de Mirai Nikki. Mirai Nikki, conocida en inglés como The Future Diary, nació en la época de transición en el manga japonés, entre 2005 y 2010. Los lectores estaban experimentando una saturación de historias shonen clásicas, lo que abrió paso a propuestas oscuras, psicológicas y experimentales. Obras como Death Note, Eta Life o Higurashi Nanako Konori marcaron el cambio de gusto entre el público adolescente, quienes querían más historias con dilemas morales, personajes perturbados y tensión constante. En este panorama, el mangaka Sakae Esuno lanzó su propuesta: un Battle Royale con viajes temporales, romance tóxico y dilemas existenciales. El concepto de Mirai Nikki surgió, según el propio Esuno, del deseo de explorar qué haría una persona común si tuviera el conocimiento del futuro. Esto lo llevó a construir una idea central bastante poderosa: un teléfono celular que actúa como diario personal, pero capaz de mostrar eventos que aún han ocurrido. A partir de esto, fue desarrollando una competencia entre 12 personas, cada una con un tipo de diario distinto, que añadía variedad y estrategias distintas al juego. La obra empezó a publicarse en la revista Shonen Ace de enero del 2006, una publicación de Kadokawa Shoten que tradicionalmente acogía mangas de culto o con enfoques menos controversiales. Mirai Nikki se mantuvo allí hasta diciembre del 2010, acumulando 12 volúmenes y generando una sólida base de fans. Lo que distinguió desde un principio a Mirai Nikki fue su mezcla de géneros. No era solamente una historia de acción y supervivencia, también era un thriller psicológico, una historia de romance tóxico y una exploración de las consecuencias de manipular el destino. Yuki Teru, o Yuki como se le conoció en el mundo, era un protagonista que parecía salido de una comedia romántica. Fue como si pusieran a Kazuya en un Battle Royale, lo cual generaba una dinámica interesante cuando se encontraría con Yuno Gasai, su opuesta, su anónima dirían algunos, determinada, violenta y obsesiva con él. Esta relación disfuncional se convirtió en el núcleo emocional de la serie, y aunque fue amada y odiada a partes iguales, logró enganchar al público en general. Sumado a que los otros 10 participantes del juego no eran personajes descartables, cada uno tenía una historia, personalidad intensa y conectaba de alguna u otra forma con traumas o motivaciones desesperadas. Y entre los que más destacaron para el público tenemos a Tsubaki Kazuhano. Ella era una sacerdotisa ciega manipulada por la secta que estaba detrás de ella. Marco y Ai, los séptimos. Estos eran una pareja de amantes trágicos que luchaban juntos, hasta cuando quiso la historia, ¿verdad? Y por último a John Bacchus, el 12º, que resultó ser el alcalde de una ciudad, representando el poder institucional corrompido a su máximo esplendor. Esta diversidad de personajes le dio al manga un enfoque coral muy efectivo y sobre todo muy fresco para la época. Pero ya que estamos hablando de personajes, tenemos que profundizar en la estrella del show. Sin duda, el personaje más influyente del manga fue Yuno. Su diseño, combinado a su belleza frágil con una aura de locura impredecible, capturó muchos en los primeros capítulos. Yuno representaba ser una chica tímida y dulce, pero rápidamente se reveló como una joven profundamente inestable, capaz de torturar o liquidar a cualquiera que se interpusiera entre ella y su amado Yuki. Yuno revitalizó el concepto de yandere en la cultura otaku, y aunque este arquetipo existía desde antes, Mirai Nikki lo convirtió en mainstream. Tras la popularización del anime, Yuno se convirtió en un meme recurrente, cosplay constantemente en convenciones y material para miles de fanarts, edits y TikToks posteriormente. Su risa psicótica, sus ojos brillantes de locura y su icónica frase "Yuki" marcaron a toda una generación de espectadores. En términos de narrativa, Yuno no solo fue el personaje carismático, sino el verdadero motor de la historia. El misterio de su pasado, su comportamiento errático y sus múltiples secretos fueron la clave para mantener la atención a lo largo de la trama. Durante sus primeros años, Mirai Nikki tuvo un éxito modesto, pero constante en ventas. Se estima que cada volumen vendía entre 100.000 a 200.000 copias en Japón, una cifra bastante respetable para un manga que todavía no era adaptado al anime. Y gracias a esto, el fandom fue creciendo por las recomendaciones en foros como 2chan en Japón, y posteriormente en el occidente a través de MyAnimeList, Reddit y foros especializados como MangaFox o Anime News Network. Con el tiempo se convirtió en una obra de culto. Muchos la consideraban demasiado violenta para el fan promedio
medio del anime. Pero, justamente, eso es lo que la hacía atractiva para el público adolescente que buscaba historias más extensas y provocadoras. Lo que llevó a que los fans amaran la tensión constante, los giros impredecibles, la creatividad de los enfrentamientos y el suspenso que parecía casi cinematográfico. Todo esto cimentó las bases para que años después se produjera una adaptación del anime que catapultaría a Mirai Nikki al estrellato global. La adaptación del anime de Mirai Nikki fue un punto de inflexión crucial en el camino al éxito. Tras la culminación del manga en 2010, la historia ya contaba con una base de fans sólida, como ya les había dicho antes, pero fue la animación la que le dio esa visibilidad internacional sin precedentes. Y el estudio encargado de esto fue Astrea, conocido por su trabajo en obras menos mediáticas. El anime se estrenó en octubre del 2011 y finalizó en abril de 2012. Con un total de 26 episodios. Desde el inicio, la serie captó la atención por su ritmo frenético, escenas de alto impacto emocional y una dirección visual que, aunque no sobresaliera técnicamente o en animación, lograba mantener el suspenso y la tensión. Uno de los elementos más determinantes en su popularidad fue, y como no, el personaje de Yuno, que generó un culto inmediatamente entre los fans. Yuno fue el principal rostro de la serie en plataformas como Trump, DeviantArt y más adelante en TikTok, consolidándose como el icono yandere por excelencia. Memes como la Yandere Face fueron compartidos miles de veces e incluso quienes no vieron el anime conocían la imagen de Yuno, con su actitud obsesiva y sus acciones cuestionables por amor, entre muchas comillas, ¿verdad? Todo esto capturó la atención del fandom, volviéndolo un fenómeno viral. Su icónica expresión facial, especialmente la que apareció en el final del primer capítulo del anime, se convirtió en uno de los memes más reconocibles en la cultura otaku de los últimos años. El impacto cultural también se manifestó en convenciones y redes sociales. La cantidad de cosplayers que hacían tributo a Yuno aumentó exponencialmente tras el estreno del anime. En plataformas como MyAnimeList, la serie se mantuvo top de animes más populares durante años. Y según datos de venta recopilado por Oricon, el manga experimentó un notable repunte en ventas tras la emisión del anime, superando el 1.000.000 de copias en circulación poco después de la emisión. Además, Funimation adquirió los derechos de distribución en América del Norte, lo que permitió que el anime llegara a una audiencia mucho más amplia, gracias a la disponibilidad de doblajes y subtítulos en múltiples idiomas. En países hispanohablantes, canales de streaming, un poco One Piece y foros como MC Animes o Anime FLV también contribuyeron a que el nombre de Mirai Nikki se difundiera rápidamente, volviéndose casi obligatorio verlo para cualquier fan del anime de acción y suspenso psicológico. La venta de los DVDs o de las ediciones especiales, que como ya he dicho antes, es de las cosas que las productoras más miran a la hora de calcular el éxito de un anime, recibieron un impulso bastante significativo, también llegando a millones de copias en circulación. Y esto es lo que causa la combinación de una narrativa interesante, una propuesta femenina impactante y el morbo de un juego mortal psicológico que posicionaron a Mirai Nikki como uno de los animes más vistos y discutidos de principios de la década de 2010. Durante este periodo, pocas obras lograron generar tanta controversia y polémica a la vez, lo que reafirmaba la fuerza con la que su éxito se hacía sentir en la industria. Pero a pesar de su éxito inicial, Mirai Nikki comenzó a recibir críticas más severas conforme avanzaban los episodios del anime. Lo que al principio fue aclamado por su intensidad y originalidad, empezó a mostrar fisuras en su narrativa y en la construcción de personajes. Las críticas más recurrentes provinieron de foros como Reddit y 4chan, donde iniciaban debates profundos sobre la inconsistencia interna y los giros argumentales. Uno de los principales focos de crítica fue Yukiteru Amano, el protagonista, pues desde el principio se nos presentó a un personaje inseguro, pasivo y temoroso, y aunque esta personalidad podía entenderse como un punto de partida para una evolución posterior, muchos espectadores sintieron que Yuki nunca logró un desarrollo sólido, sumado a que su dependencia excesiva a Yuno, incluso cuando ésta cometía, y para suavizarlo digamos, actos poco morales, fue percibida como una falta de construcción de personaje que lo hacía poco interesante como figura principal. En cuanto a narrativa, uno de los elementos más problemáticos fue la lógica detrás del juego de los diarios. El juego propuesto por Deus prometía ser una batalla inteligente de estrategia donde cada diario tenía una habilidad única. Sin embargo, muchos espectadores criticaron que estas habilidades no fueron bien aprovechadas y en el desarrollo del juego eran bastante inconsistentes. En pocas palabras, la trama le quedó grande a su creador. Por ejemplo, mientras algunos participantes eran eliminados rápidamente, otros sobrevivían por razones que parecían forzadas o magia del guión. Lo que nos lleva a uno de los momentos más cuestionables, que ocurre cuando se revela que
que Yuno en realidad es una versión de sí misma de otra línea temporal, quien ya había ganado el juego anteriormente y decidió repetirlo para estar nuevamente con Yuki. Este giro fue visto por muchos como un recurso de último minuto que complicaba innecesariamente la trama y que rompía la lógica previamente establecida. En lugar de añadir profundidad, introdujo nuevas reglas y cambios que no fueron explicados de manera clara. También se criticó el manejo del antagonista principal, Deus, cuya presencia va disminuyendo a medida que avanza la historia, tal cual como un padre latino que por tabaco se va. A pesar de ser quien orquesta todo el conflicto, su papel se vuelve pasivo, cediendo protagonismo a personajes secundarios que no siempre estaban bien desarrollados, como el noveno y la 12ª participante. Esta pérdida de enfoque en la narrativa principal afectó el ritmo del anime. Otro aspecto conflictivo fue el tono cambiante del anime. En algunos episodios se apostaba por el drama psicológico, mientras que en otros se caía en un humor absurdo y situaciones de fanservice, que obviamente no están mal, pero no iban acorde con el tono que la obra estaba manejando, y esto hacía que se rompiera la tensión construida previamente. Un ejemplo claro de esto es el episodio donde Yuki y Yuno se infiltran en la casa del cuarto, una secuencia que mezcla suspenso con escenas cómicas y un momento de tensión sexual, generando una mezcla tonal que no convenció a muchos, y para qué, a mí tampoco. Así que podríamos decir que el punto de inflexión de Mirai Nikki no fue inmediato, fue progresivo, a medida que avanzaban los episodios del anime y la historia se tornaba más enrevesada, y precisamente fue este punto donde los espectadores comenzaron a expresar su frustración. El debate sobre la coherencia narrativa, la falta de evolución del protagonista y las decisiones cuestionables en el guión terminaron por dividir a la audiencia, y aunque el fandom de Yuno seguía fuerte, en un consenso general, las altas expectativas del anime empezaron a cambiar y las críticas empezaron a ganar más peso, lo que dio paso a su... El verdadero declive de Mirai Nikki se consolidó en su tramo final. Si bien la serie ya venía acumulando críticas, fue el desenlace de la misma que terminó por dividir a la audiencia y consolidar una percepción negativa y duradera entre muchos fans, ya que el final fue percibido por una buena parte de la comunidad como caótico, confuso y emocionalmente insatisfactorio. Uno de sus mayores problemas fue la sobreexplicación tardía de los viajes en el tiempo y la existencia de múltiples líneas temporales. Aunque el giro donde se revela que Yuno en realidad es una viajera de otra dimensión podría haber sido un recurso bastante interesante, la forma en que se manejó terminó por sobrecargar la narrativa. En los últimos episodios se introduce términos, reglas y versiones alternativas de los personajes que generan más confusión que clarificación. Muchos espectadores sintieron que la historia dejaba más preguntas que respuestas. A esto tenemos que agregarle que el clímax emocional, que debió haber sido el enfrentamiento final entre Yuki y Yuno, fue empañado por su ritmo acelerado y una resolución que dejó muchísimas dudas, pues aquí Yuno muere nuevamente en brazos de Yuki, pero en lugar de un cierre emocional, se optó por una secuencia final en la que Yuki queda como un dios de una nueva dimensión vacía durante miles de años. Este epílogo fue criticado duramente por ser desconectado emocionalmente y por no ofrecer una catarsis adecuada tras tanta violencia y drama. Para el colmo, en la ova titulada Mirai Nikki Radial, que pretendía cerrar la historia con una reunión de los protagonistas en otra línea temporal, fue vista como un cierre apresurado y forzado. En redes sociales como Twitter comenzaron a viralizarse clips descontextualizados del final, sobre todo con los años cuando surgió TikTok, y específicamente del momento donde Yuno se autoinmola para permitir que su yo alternativo sea feliz, o la escena de Yuki flotando solo en un mundo oscuro como un nuevo dios. Estos videos se acompañaban de comentarios irónicos, burlas sobre lo innecesariamente complicado del final y frases como "así no se hace un cierre de historia" o "cuando el escritor improvisa sobre la marcha". En TikTok, montajes humorísticos usaban audios como "cómo arruinar un anime en 5 minutos", mientras que mostraban imágenes del episodio 26. En Twitter, hilos con miles de likes analizaban cómo el arco emocional de los personajes nunca se cerró de una forma coherente. Por ejemplo, se cuestionaba por qué Yuki seguía enamorado de Yuno pese a todo lo que había hecho, o por qué la serie no ofrecía una escena de cierre entre los personajes secundarios. La falta de consecuencias claras, la confusión en torno a las reglas de multiversos y una conclusión que parecía contradecir temas previamente desarrollados reforzaban la percepción de que Mirai Nikki fue una historia con potencial que no supo terminarse bien. Inclusive críticos de anime y youtubers especializados comenzaron a incluirla en su lista de grandes animes con malos finales, lo
que consolidó su imagen de obra fallida, aunque todavía tiene una base de fans leales. Y sobre todo, su final sigue siendo motivo de debate y memes, sobre todo porque es considerado por muchos como el punto definitivo donde la obra perdió su fuerza e impacto. Y hablando de impacto, a pesar de todas las críticas, no se puede negar que Mirai Nikki dejó una huella significativa en la cultura del anime. Su impacto más evidente fue la consolidación del arquetipo yandere como figura popular en la ficción japonesa. Yuno Gasai se convirtió en el referente obligatorio para cualquier personaje obsesivo o violento que justifique sus acciones por amor. Además, inspiró múltiples obras que intentaron replicar su fórmula, la cual era jóvenes revueltos en juegos de supervivencia con tramas psicológicas y dilemas éticos. Aunque la serie no es considerada una obra maestra, sí logra consolidarse como una influencia clara en la producción de animes de la década del 2010. Su legado también vive a través de su fandom. Aún a día de hoy, Yuno sigue siendo uno de los personajes con más cosplayers y parodias del medio, demostrando que su figura trascendió incluso tras la crítica de la serie. Y ya en palabras de su servidor aquí presente, Mirai Nikki es como esa ex tóxica que marcó tu adolescencia, te hizo reír, llorar, gritar y terminar en terapia. Su comienzo fue fuerte, su éxito viral y su final un accidente emocional, pero nadie puede negar que fue importante, que dejó algo en ti. Yuno Gasai seguirá siendo el icono de la locura romántica, y aunque la historia se desinfló, el impacto quedó. Y aquí surgen preguntas como, ¿acaso fue una obra con potencial desperdiciado? Yo diría que sí, sin duda. Y si algunos de ustedes también se están preguntando si esta serie marcó a alguna generación entera de otakus, les diría sí, absolutamente sí, para bien o para mal. Y ya, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó, denle like, comenten, compartan y todas esas vainas que ustedes saben hacer. Y también saben que mientras acaba el video estarán apareciendo los comentarios que ustedes dejaron en el último éxito y caída del canal. Así que si quieren aparecer en esta sección, lo único que tienen que hacer es comentar allá abajo. Si se pregunta por mí, será hasta el siguiente video, o quizás nunca. Ahí se ven.